Hola a todos, vamos a continuar con la serie de videos sobre toma de decisiones, sobre todo sobre los sesgos cognitivos. En esta oportunidad vamos a hablar del sesgo de familiaridad. ¿Alguna vez has volado tantas veces en un mismo sitio que sientes que podrías hacerlo con los ojos cerrados? Bueno, esa es la primera señal que vas directo a un problema. Creer que dominas completamente una zona solo porque ya la has volado 100 veces es como pensar que puedes manejarla por la carretera mientras comes un sándwich y respondes mensajes en el grupo de WhatsApp. Todo parece bien hasta que te chocas. Hoy te voy a contar sobre el efecto de familiaridad, ese sesgo mental que nos hace confiar demasiado en lugares conocidos, incluso cuando las condiciones han cambiado. Y créeme, el parapente no perdona el exceso de confianza. Así que quédate hasta el final, porque te voy a dar algunos ejemplos ridículos, pero reales, y te voy a dar ejercicios infalibles para mantener la cabeza fría, incluso cuando te sientas el rey del cielo. Este efecto de familiaridad no solo se produce obviamente en el parapente, se produce en cualquier aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, si vives en Latinoamérica, ¿no te ha pasado que algún barrio o distrito te parece peligroso, pero te mudas a este barrio o pasas seguido por este y eventualmente te parece más seguro cada vez? Inclusive cuando la gente te pregunta, les dices, no, si esa zona es súper segura, no pasa nada. Claro, de noche hay balaceras, hay bandas, se pelean, a veces eres testigo de algún robo, pero el efecto de familiaridad de alguna forma te vuelve ciego a eso y te hace creer que el sitio sea más seguro de lo que realmente es. Esto también pasa en parapente. ¿Qué es el efecto de familiaridad? El efecto de familiaridad es este truco mental que nos hace creer que estamos seguros solo porque ya hemos estado ahí antes y muchas veces. Es como cuando vas al mismo restaurante siempre y pides el mismo plato. Todo parece bien hasta que un día te traen algo diferente y te quedas pensando, ¿qué es esta aberración? Esto no sabe igual. En el parapente pasa igual. Has despegado desde la misma ladera docenas de veces, así que asumes que las condiciones de viento siempre serán iguales. Tu cerebro piensa, relájate amigo, esto ya lo hicimos antes. Pero resulta que hoy el viento viene de otra dirección, u otra intensidad, o está más turbulento. Y, oh sorpresa, te encuentras en una situación que no esperabas. La lección, solo porque ha sido seguro antes, no significa que lo será ahora o en el futuro. Pero tranquilo, que aquí vienen los ejemplos para que veas de qué te hablo. Ejemplo número 1, el piloto Zen. Un piloto llega a su zona de vuelo habitual. Ha despegado de ahí tantas veces que podría hacerlo con los ojos cerrados, literalmente. Ve que el viento está un poco más fuerte de lo normal, pero piensa, bah, he volado aquí muchas veces. Levanta la vela y despega. Y de repente, ¡boom! El viento lo saca de control y termina haciendo un aterrizaje de emergencia en una zona de cactus. Resultado, ropa rota, orgullo herido y una lección que no olvidará pronto. Ejemplo 2. El aterrizaje del campeón. Otro piloto lleva meses aterrizando en el mismo campo. Ni siquiera mira la manga de viento antes de hacer su aproximación o en el aterrizaje, porque ya se la sabe de memoria. Pero hoy el viento ha cambiado y hay una descendencia brutal justo antes del aterrizaje. El resultado, un aterrizaje estilo bola de boliche, que termina con el piloto comiéndose el suelo. Y lo peor es que todavía se levanta y dice, ¿pero qué pasó? La moraleja, el parapente no entiende de rutinas. La confianza ciega es el mecanismo directo a un desastre o un accidente. Ahora, esto pasa mucho y sobre todo a pilotos más experimentados e inclusive a pilotos profesionales. Me refiero a pilotos que vuelan biplaza y hasta instructores. Como estos pilotos realizan muchos vuelos o muchas actividades similares, se acostumbran y empiezan a tener sobreconfianza. Dejan de evaluar, dejan de sentir miedo. Y es por eso que muchos de los accidentes que le pasan a pilotos con experiencia y a pilotos profesionales se debe a este efecto en particular, al efecto de familiaridad. Inclusive a mí me ha pasado.
Pachacamac, por ejemplo, es una zona de montañas que se pone a veces un poco turbulento, pero en la medida que yo voy seguido y tengo alumnos seguido, me ha pasado que he descuidado las condiciones porque siento que siempre está seguro y no es así. He tenido muchos sustos con alumnos que han despegado en condiciones que no debieron hacerlos y que lo han hecho porque yo estaba cegado, acostumbrado a tener condiciones más suaves. Esto también pasa con cambios de temporada. ¿Qué pasa? Que a veces en otoño, en invierno, las condiciones son más simples, hay menos turbulencia, menos térmica y menos viento. Pero poco a poco la temporada va cambiando, va llegando la primavera o va llegando el verano y sin darnos cuenta, en un mismo horario podemos tener turbulencia mucho más fuerte. Y esto puede poner en riesgo a un alumno. Si un instructor se deja llevar por este efecto de familiaridad, podría ocasionarle un accidente grave a un alumno. Ejercicios para evitar el efecto de familiaridad. Ahora que ya vimos cómo este efecto puede convertirte en meme entre tus amigos parapentistas, aquí van 3 ejercicios para mantener la cabeza fría y los pies, o más bien el parapente, firmes en el aire. 1. Cambia la rutina. Si siempre comienzas revisando la dirección del viento, mirando la manga, cámbialo. Mira los árboles, las nubes o incluso cómo se mueven los pájaros. Tu cerebro se volverá loco intentando procesar la nueva información y te mantendrá más alerta hasta que tu mente trabaje un poco más. Lo que debemos evitar es que la mente se vuelva perezosa. Los procedimientos y las rutinas están bien, de hecho tenemos que seguir un procedimiento, pero la evaluación va más que eso, va más que un procedimiento. Tenemos que siempre estar alerta y esperar lo inesperado. 2. El modo novato. Antes de despegar, actúa como si fuera la primera vez que visitas el lugar. Párate, mira alrededor y piensa: si nunca hubiera volado aquí, ¿qué cosas me preocuparían? Esta técnica te obliga a mirar el entorno con ojos frescos y no asumir nada. Funciona mejor que un café doble. Como dije, este sesgo cognitivo afecta sobre todo a los pilotos con experiencia. Si piensas como un novato, vas a poder revertir un poco este fenómeno. 3. La lista de caídas. Cada vez que realices un vuelo, anota en tu bitácora, en tu teléfono, los errores que hayas cometido. Sobre todo los de análisis. Por ejemplo, el viento estaba más fuerte de lo que pensaba, hubo más turbulencia de lo habitual, casi me choco con otro parapentista, etc. Y revisa esta bitácora periódicamente para ver si identificas un patrón en los errores que cometes y cosas que debes ajustar. El parapente es un deporte increíble, pero la rutina puede ser tanto tu mejor amigo como tu peor enemigo. Si confías demasiado en lo que ya conoces, terminarás cometiendo errores básicos. Y muchas veces los errores se repiten. Así que la próxima vez que vayas a volar, pregúntate: ¿estoy confiando demasiado en mi rutina, en mi experiencia? ¿O realmente estoy evaluando la situación? Si te ha pasado algo similar, déjamelo en los comentarios. Y si te gustó este video, suscríbete a mi canal y activa la campanita. Compártelo con un amigo que cree que ya domina demasiado este deporte y tiene demasiada confianza. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, la confianza es buena, pero la prudencia es mejor.